La última vez que estuvimos juntos hablamos de Jonás y estaba meditando en el versículo 3 de Jonás capítulo 1 y me quedó dando vuelta algunas frases. Así que vamos a leer allí y luego vamos a leer otros pasajes. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y la vez pasada consideramos varios aspectos de Jonás, hicimos como una pequeña introducción de estos 4 capítulos, y vimos el contexto general del libro también, y quedamos en ese verso, que la obediencia a medias porque el Señor le dice: levántate y ve a Nínive. Y en la primera parte, Jonás obedeció porque, dice el versículo 3, Jonás se levantó. O sea, la primera parte la obedeció él, se levantó. Pero luego, dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, algo totalmente lo más alejado posible de lo que Dios le había ordenado a él. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así que la primera frase allí que me quedó dando vuelta es la intención de Jonás, la intención de Jonás de tratar por medios terrenales, por sus propios medios, de huir de la presencia del Señor. Y yo pienso, por lo que dice el capítulo 2, que Jonás sabía que no podía huir de la presencia del Señor, lo sabía, porque en el capítulo 2 él hace una oración en lo profundo del abismo un, dentro de un gran pez, y él expresa en esa oración cosas que se entienden por el contexto, que tenía conocimiento de la palabra del Señor, este profeta. Pero él, en un momento de desobediencia, de no estar en la voluntad de Dios, al parecer se olvida de todo esto. Y el el salmo bien conocido, lo vamos a leer solamente el 139, Salmo 139, el versículo 7. Yo creo que lo sabía como judío. Los judíos están acostumbrados a repetir, a recitar los salmos, los profetas, y lo que son los libros de Moisés. El Señor le dijo a aquellos caminantes a Emaús: Moisés, los salmos y los profetas. Los judíos, si acudían a una sinagoga, era esto lo que estudiaban ellos. Así que más de alguna vez Jonás tiene que haber pasado por este Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahí está escrito. O sea, Jonás se había pasado por alto este versículo. Y hermanos, allí yo ya tengo una pequeña reflexión. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por alto versículos que sabemos? Aquel joven que andaba buscando una novia para casarse y se salta aquel texto de Corintios: no te unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y son graves las consecuencias que trae eso, por saltarse un versículo, por hacerse el desentendido, por saber el versículo, pero olvidarse conscientemente del versículo que está allí. Y nos alejamos totalmente de la voluntad de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Sabemos nosotros la respuesta, que no podemos huir de la presencia del Señor. Cuando nuestros pies caminan a aquellos lugares que a Dios no le agrada, no podemos decir que Dios no estaba allí con nosotros, y el Espíritu se constriñe cuando nuestros pasos encaminan hacia lugares que no convienen. Cuando nuestros ojos ven algo que al Señor no le agrada, no podemos decir: Señor, quédate tú al lado, yo voy a mirar esto solo. No podemos. El Señor está allí siempre con nosotros, y así se constriñe nuestro espíritu. Le da tristeza al espíritu, que no puede salir del cuerpo del creyente, está allí. Es un sello indeleble.
que ha sido puesto por Dios, y allí permanece, allí está. ¿A dónde miré de tu espíritu? Allí está siempre el Espíritu Santo. Nuestros oídos, cuando escuchamos música del mundo, música que no edifica el nombre del Señor o no edifica nuestro espíritu, el espíritu no se sale, el espíritu está allí. Y si tuviéramos esa conciencia que nos acompaña cuando vemos, cuando oímos, cuando hablamos, cuando salen de nuestros labios palabras soeces, cuando salen de nuestros labios palabras de mentira y tantas cosas que pueden salir de nuestra boca, el Espíritu está allí, la presencia de Dios está allí. Entonces, uno dice, ¿cómo Jonás? ¿Cómo cayó en esto de pensar por un momento que él podía arrancarse de la presencia del Señor? Y podemos hasta criticarlo. Mire, Jonás, lo que fue a pensar de querer arrancarse de la presencia del Señor, pero a veces nosotros cometemos ese error, que pensamos que podemos hacer algo escondido, que nadie más nos ve en lugares oscuros y nadie más está con nosotros. Y podemos pensar que nosotros podemos escapar de la vista, del oído de nuestro Dios, de la presencia de nuestro Dios. Allí está nuestro Dios. Y gracias a Dios que ha dejado también provisión para cuando hemos caído, hemos pecado, porque no hay hombre que no peque. Allí está la provisión, cual abogado. Él está intercediendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, no nos quedemos con los pecados, confesemos los pecados porque el Señor nos ha dado provisión para ellos. No pensemos que podemos hacer algo y el Señor no lo va a saber. Siempre estuvo allí el Señor. Pensamos que cometimos un pecado y estábamos solos. Eso habla de la integridad. Muchas de las cosas que a veces queremos hacer, no las hacemos porque hay alguien observando. Pero ¿qué pasa cuando nadie está observando? Cambia nuestra actitud. Eso es integridad. Cuando no hacemos las cosas aunque nadie nos esté mirando, aunque nadie sepa que nos vamos a quedar con más dinero del que corresponde, aunque nadie más sepa lo que vamos a ver en la computadora. Eso es integridad. El Señor está allí. No nos podemos huir de la presencia del Señor Todopoderoso, todo lo escudriña. Si subiera a los cielos, dice el Salmo, allí estás tú, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Señor está en todos lados, en todos lados. No nos podemos arrancar, huir de la presencia de Dios. Y qué bueno que sea así. Imagínense que Dios no hubiera estado cuando Jonás en el capítulo 2 eleva su oración en lo profundo del abismo, en ese gran pez en el vientre. Si no hubiera estado allí el Señor, pero Él está en todos lados, en los cielos arriba, en el Seol abajo, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Hay lugares que nadie está en estos momentos. Hay desiertos inhóspitos donde no hay nadie. Está en la Antártica, helado, congelado, donde no hay nadie. Pero ¿quién está allí? La presencia de Dios. El ojo de Jehová está allí. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Cuántas cosas se hacen en oscuridad para calmar un poco la conciencia de las almas pecadoras que están cegadas por el príncipe de este mundo y hacen sus fiestas en la mayor oscuridad posible? Y no he visto una discoteca donde esté a la luz del día. Esperan la oscuridad, la noche, la penumbra, lo menos posible que se vea en evidencia lo que se hace allí. Pero para Dios las tinieblas son lo mismo que la luz. Él puede ver todo, hasta lo más oscuro para Él es claro como el día. Y es una bendición también que entendamos esto,
Y en el Nuevo Testamento también aparece en el libro de Juan. En Juan, en capítulo 1. Juan, el capítulo 1, el versículo 47. Cuando aparece un hombre, un verdadero israelita, como lo llama el Señor, dice, Natanael le dijo, versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, el versículo que quisiera destacar es obviamente el que habla cuando el Señor le dice, cuando estaba debajo de la higuera, te vi, te vi. Y esto le sorprende de tal manera a Natanael, no se nos dice lo que él estaba haciendo en la higuera, debajo de la higuera. La palabra esconde esto, pero el Señor sabe lo que estaba haciendo Natanael debajo de esa higuera. Y le dice, ahí yo te vi, te vi. Y nuevamente repetimos la misma idea cuando pensamos que estamos solos. Tal vez estaba alabando en oración al Señor debajo de la higuera, como un verdadero israelita, dice el Señor. Y ahí el Señor lo vio. Cuando hacemos algo en adoración para Dios, aunque nadie nos vea, Él nos va a ver, Él está allí. Hay hermanos que han hecho durante años el aseo en una asamblea, en un local de la iglesia, y nadie los ha visto. El Señor está allí también. Cuando hay hermanos que han ido al local de reunión para orar, solamente ellos, durante meses o años, el Señor ha estado allí observando, viendo, aunque nadie más lo vea. Ahí te vi, yo te vi debajo de la higuera, te vi. Y fue tal la reacción que tuvo Natanael que por esto él reconoce y dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Para que un verdadero israelita como Natanael, como el Señor lo dice, le haya dicho, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, para que le haya dicho estas dos afirmaciones que para un judío del siglo I significa mucho más que lo que nosotros pensamos, es tremendo para un judío de ese siglo, lo que él dice. Está viendo al Señor y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por el solo hecho que le dijo, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. No sabemos lo que estaba haciendo. El Señor nos ve todo lo que hacemos, todas las cosas que hacemos. Hasta lo más mínimo, el Señor está allí observando. Así que a veces cuando veamos Jonás y pensemos, hoy Jonás, qué tonto podríamos decir, ¿cómo se le ocurrió pensar que podría en algún momento esconderse de la presencia del Señor? A veces caemos en lo mismo que Jonás. A veces podemos caer en eso. Pensamos que el Señor no está. Si le alabamos también, yo pienso en lo personal que él estaba haciendo algo agradable a Dios, en mi pensamiento. Pienso que él estaba haciendo algo agradable a Dios porque el Señor le reconoce como un verdadero israelita en cual no había engaño. Y esta palabra puede significar que él era un hombre erudito en las escrituras y estaba esperando la venida del Mesías, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y ahí está el Señor. Y también el Señor está en los momentos que nosotros pasamos, porque somos humanos, en los momentos difíciles. Y eso se me viene a la mente el rey, que está en Crónicas, en Reyes, Segunda de Reyes, un rey llamado Ezequías. Él estaba enfermo, Ezequías. También está en Segunda de Crónicas este mismo pasajes, pero en Segunda de Reyes,
el capítulo 20 y el versículo 5. Dice, bueno, el contexto es que Isaías va y le dice, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Le da la sentencia de muerte. Pongámonos en la situación que alguien venga y nos avise el día que vamos a morir y que no hay cosa que hagamos que pueda evitar que vamos a morir. Y dice entonces el versículo 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Cuando el profeta Isaías le da la sentencia de muerte, el versículo 2 dice que este rey volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Estaba solo, estaba solo. ¿Y cuántas veces hemos orado solos, en nuestro lugar, en nuestro lecho, en nuestra cama, en algún rincón que tengamos, algún cuarto, en los secretos? Y allí está el Señor con nosotros, está escuchando nuestra oración, está viendo también, como dice aquí, el lloro. Y ahí queda una pregunta, una reflexión. ¿Cuántas veces hemos orado con lloro? Que la oración llega a tal punto de derramar una lágrima por lo que estamos pidiendo a Dios o estamos conversando con Dios. Si se derraman lágrimas o la oración se ha transformado solamente en una rutina que parece que nuestra oración no avanzara más arriba del techo. Pero acá este rey oró, te ruego, Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y ahí Dios le habla a Isaías que vuelva, que le diga que Dios ha escuchado la oración y ha visto las lágrimas. Hay un texto que habla de que las lágrimas, Dios las pone en una redoma, en una fuente, nuestras lágrimas. Algo tan, para algunos, sin importancia tal vez, el llanto. Por algo Dios hizo las lágrimas, el llanto. Nuestros ojos, la ventana del alma, y lloramos. Pero ¿sabe la reflexión que hacía? A veces nuestras lágrimas, nuestros llantos son por cosas terrenales. Los varones de la Biblia oraban y lloraban por la condición del pueblo. Eso les salía lágrimas a ellos. Lloraban por la condición del pueblo, lloraban por la condición de la iglesia, lloraban porque sabían que después de la partida de Pablo, por ejemplo, iban a entrar encubiertamente lobos rapaces que no tendrían cuidado del rebaño y eso le causaba tristeza al apóstol. Eran cosas espirituales. Los Gálatas también le causaban tristeza. Esas eran las tristezas de los hombres de Dios. Y Dios ve nuestras lágrimas, ve nuestro lloro. He visto tus lágrimas. Bueno, eso era respecto de la presencia de Jehová. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Así que, si en otra oportunidad, por ejemplo, nosotros caemos en esto de pensar en Jonás, cómo se le ocurrió que podía escaparse, a veces nosotros caemos en lo mismo, pensar que podemos andar sin Dios, siendo creyentes. Dice, y descendió a Jope. Y esa es la otra frase. Vemos a un varón de Dios que está en desobediencia, no está haciendo la voluntad de Dios. Dios le dijo una cosa y él está haciendo totalmente lo contrario. Y cuando los varones de Dios en la Escritura no están en la voluntad completa, en la voluntad perfecta de Dios, descienden. Y esa frase, esa palabra, el primer personaje que descendió aparece en el libro de Génesis. En Génesis.
capítulo 12, Abraham, todavía no se le cambia el nombre, es Abraham nomás. Génesis 12 y el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y vemos todas las consecuencias que le trajo a Abraham estar en este lugar, en Egipto. Y en lo espiritual es lo mismo. El hambre en la tierra son las posesiones, son las cosas, si lo aplicamos a lo espiritual. A veces hay personas, hermanos, que por falta de trabajo, de sustento, han tenido que emigrar por trabajo y han ido a buscar trabajo, un buen trabajo, pero no están en su hogar durante largo tiempo. Lamentablemente sé de casos que han terminado en divorcio. Descendió a Egipto Abraham porque había hambre en la tierra. Lo vemos en el caso de Ruth también. Fue a otro lugar. Había hambre en la tierra. Y a veces estos descensos que vemos en la Escritura son un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Que no hagamos tal cosa de descender, de ir a Egipto porque hay hambre. Hermanos en busca de trabajo se van a lugares distantes donde no hay una congregación, pensando que al no congregarse no les va a afectar su vida espiritual. Y sí, sí afecta. El congregarse, el no congregarse afecta. Es como el ejemplo que da el profeta también de un carbón encendido. Cuando este carbón encendido se aleja del fuego, se apaga. Para que esté encendido tiene que estar junto a los otros, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, aparece en el Nuevo Testamento. Hubo hambre en la tierra y desciende Abraham a Egipto, con aquellas consecuencias que después se mencionan. Y en jueces aparece otro varón de Dios que también descendió, lamentablemente. Pero aquí agrega algo más, porque desciende Sansón. Jueces capítulo 14 y el versículo 5 le agrega algo. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. A Timnat. Sansón, aparte de descender él a la tierra de los filisteos, descendió con su padre y con su madre. Los arrastró. Y muchas veces la persona que lidera, por decirlo así, puede llevar a sus familiares también en este descenso, en este arrastrar. Y también en lo espiritual puede ocurrir. Un líder de familia, el fuerte de la familia en lo espiritual, si decae, si desciende, puede arrastrar a los más débiles en la familia de la fe para alejarse, para también ir a tierras de Filistea, de Egipto, hablando espiritualmente. ¿Y a qué fue Sansón? ¿A qué descendió a Timnat? Terrible a lo que descendió, dice el versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Los ojos, pensó que Dios no estaba allí cuando él estaba mirando y subió y lo declaró a su padre, a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron, aquí va el consejo paterno, aunque no lo hizo caso, los padres le dieron el consejo, cumplieron con su responsabilidad. Sansón no cumplió con la suya. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomadme esta mujer porque ella me agrada, me agrada. El enemigo ataca el deseo de los ojos y fue atacado. Este varón de Dios, varón de la fe, no hay que desconocer también que aparece
allí en Hebreos capítulo 11, un hombre de fe, pero son atacados también los varones de fe, como Sansón, y se dejó llevar por su vista, por su ojo, por esta me agrada. Y allí entonces vemos cómo este descenso en Abraham fue por hambre la tierra a Egipto, y aquí en Sansón lo vemos por sus emociones, por sus emociones. Y a mí me da la impresión cuando dice, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, es como diciendo, hay tanto pueblo por visitar todavía, tanto donde podrías escoger una mujer del pueblo, pero él ya había tomado una decisión. Y eso provoca los descensos espirituales son peligrosos. En el día de hoy también puede pasar, también podemos caer en ese peligro de desesperarnos porque pasan los años y no encontramos esposa y podemos ir a buscar esposa al mundo. El Señor nos libra de eso. Y es misericordioso el Señor, es tremendo en su misericordia para los hijos. Cuando Él sabe lo que hay en el deseo del corazón de sus hijos, el Señor les ayuda. Cuando Él ha visto las oraciones de un hijo de Dios que ora por una esposa conforme al corazón de Dios, Dios le cuida. Él conoce sus oraciones, sus lágrimas también. Tal vez en esta tarde hay un jovencito que puede desesperarse porque no ha encontrado novia, no ha encontrado esposa. No cometa el error de Sansón, porque las consecuencias son terribles. Y lo mismo para una señorita. Esperar en el Señor es lo mejor, es lo mejor. La evidencia nos muestra que es lo mejor. Volviendo a Jonás. Tenemos estas dos frases que había mencionado. Entonces se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. La decisión la tomó Jonás. Dice, Jonás se levantó para huir y fue para huir de Jehová a Tarsis. Él ya había tomado una decisión. Después desciende y haya una nave que partía para Tarsis. ¿Sabe que aquí yo veo un ejemplo también? Lo anoté en tres frases. La primera, Jonás se levanta para huir a Tarsis. Segunda, entonces halló una nave a Tarsis. Y tercera, ¿qué podríamos decir? Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay hermanos que funcionan así. Se les pone algo en la mente, en el corazón, lo hacen, y si les salen las cosas, amén, es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo funciona aquí? Dios permitió solamente. No era para nada la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos por nuestra cuenta y pensamos que es la voluntad de Dios por el hecho de que las cosas no resultan o se abren las puertas o todo va viento en popa, como decimos? Es la voluntad de Dios. Cuando en realidad, ¿quién sabía que no era la voluntad de Dios? El mismo Jonás y Dios. Entonces podemos pensar cuántas cosas hacemos o hemos hecho de nuestro antojo, de nuestra voluntad, que no son la voluntad de Dios, aunque se den las cosas. Una persona decía, buscando una novia en conversa, pero todo se ha dado tan bien, tan bonito, nos llevamos tan bien, las familias se llevan tan bien, pero estaba pasando por alto la voluntad de Dios. Y pasando los años, fue terrible la consecuencia. No podemos pasar por alto una ley divina y pensar que todo va a ir bien. Tal vez en apariencia, como aquí en el caso de Jonás, yo quiero ir a Tarsis y hay una nave a Tarsis.
pago mi pasaje, hago la voluntad de Dios, no estoy yendo de polizón, no voy a ir camuflado, voy a pagar mi pasaje porque soy una buena persona, porque hago a lo que Dios le agrada. No soy como los asirios, yo pago mi pasaje, hago todo conforme a la ley. ¿Se fija el pensar de Jonás? Y a veces nosotros también caemos en actitudes de esta forma. Lamentablemente, podemos caer en estas actitudes de Jonás. Se nos pone algo en nuestra mente, en nuestro corazón, no consultamos al Señor, lo hacemos y como salen las cosas y todas las puertas se abren y llega todo de repente, entonces decimos, voy bien, voy bien. Unos hermanos comenzaron una empresa, se unieron en yugo desigual porque el texto no se aplica solamente para el romanticismo, el matrimonio, también se aplica a esas otras cosas. Comenzaron una empresa, hermanos, con personas inconversas. Y luego vienen los problemas, los conflictos. Las personas inconversas ni siquiera se inmutaban por no pagar los impuestos correspondientes. Pero los hermanos sí, su conciencia. Ahí estaba el espíritu, en la conciencia de los hermanos, que había que hacer lo que corresponde. ¿Se fija? Se puede aplicar también a nuestra vida práctica. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y allí también saltó a mi mente la frase con ellos, con ellos. Cuando dice esta frase con ellos, habla de comunión, de compañerismo. Y se me vino a la mente Pedro, cuando Pedro, es interesante porque él tiene dos momentos. El primer momento está cuando él, en el libro de Juan, el capítulo 18, conocemos la historia. Él está calentándose al fuego con personas que no querían para nada al Señor. Eran personas ajenas al Señor. Dice Juan 18:17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. La negación de Pedro. Y el 18, y estaban en pie los siervos contrarios al Señor y los alguaciles contrarios al Señor también, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahí está. A veces, como Jonás, como Pedro, podemos caer en estas juntas, en estas mezclas, en este compañerismo con el mundo, con personas que no tienen nada que ver con Dios, incluso no les agradan las cosas de Dios. Yo sé por experiencia que hay cosas que uno no puede eludir. Hay compromisos a veces de trabajo, pero hay veces que uno sí puede eludir estos compromisos con ellos. El con ellos es toda la gente que no tiene nada que ver con Dios. Y el creyente está ahí, en medio, con ellos. Jonás va no haciendo la voluntad de Dios y toma un barco y va a ir en compañerismo con ellos, dice, con ellos, con la gente del mundo. Y sabe que Dios es tan grande en misericordia, como decía, porque Dios, a través de Jonás y de todo lo que le pasó a Jonás, más adelante dice que estos hombres alabaron a Jehová, reconocieron la grandeza del Señor, del Dios de Jonás, y tuvieron temor del Dios de Jonás, de Jehová. Dios de la impureza saca algo precioso. Ese es el Señor que hace tantas cosas maravillosas. Bueno, Pedro también tiene un con ellos positivo. Y nos quedamos con ellos positivo en Primera de Pedro.
Vemos todo el recorrido de Pedro, después que él niega al Señor, el Señor lo restaura amorosamente, misericordiosamente, lo vuelve a encaminar y vemos cómo Pedro, completamente restaurado, predica y se convierten como 5.000, como 3.000 personas, y él ocupa aquella llave del Evangelio. Pedro, el Señor lo ocupó a pesar de su caída. Aprendamos también a levantar a los hermanos que han caído, a los soldados caídos, recuperarlos, que no queden botados en el camino. Y el otro con ellos está en Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego, dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, yo anciano también con ellos. Luego de que Dios lo restaura, de que él predica, sigue predicando, sabemos por la historia cómo murió Pedro crucificado de forma que él no era digno de ser crucificado como el Señor. Dice la historia que fue crucificado boca abajo, y vemos que aquí está como anciano, y dice también con ellos, restauró su camino, habiendo estado allí, negando al Señor, en aquella negación, con ellos, con los enemigos del Señor, con los siervos, con los alguaciles, calentándose al fuego. Somos uno, yo soy parte de ustedes, pero tú andabas con Jesús, no conozco a tal hombre, no soy de ellos. Pero termina su vida y vemos todo lo que el Señor hizo en la vida de Pedro y termina como anciano, diciendo con ellos y aconsejando, y tantos consejos preciosos que a mi vida han servido del apóstol Pedro, y la vida de Pedro también a mí me ha servido grandemente, y gracias a Dios que me pusieron el mismo nombre, porque en muchas cosas nos parecemos, y el Señor tiene cuidado, tiene misericordia de Pedro, y si lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo también. Tomó a Pedro y cómo lo elevó para servir al Señor. A pesar del mismo Pedro, cambió su carácter, cambió tantas cosas en Pedro. El Señor puede hacer tantas cosas buenas, lindas, con los creyentes, con los que se disponen a obedecer al Señor, a obedecer sus mandatos. Bueno, en el caso de Jonás, hizo lo mismo. Podemos pensar que Jonás fue restaurado para servir a Dios. Como mencionaba la vez anterior, Jonás llegó hasta el capítulo 4, habiendo podido llegar mucho más capítulos, pero él se enojó y Dios no cambió su enojo. Hermano, hermana, el Señor nos ha puesto en este mundo, pero no nos va a obligar a las cosas espirituales. Aquí Jonás se enojó terriblemente y Dios no cambió su pensamiento, conversó, razonó, no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo y no sacó a Jonás de su enojo. Lo sacó de su desobediencia al comienzo. Dice, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y luego vemos cómo Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y ahí al comienzo del pasaje dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y no es el clima, no es el clima. A veces dan los pronósticos del clima, pero al día siguiente cambia todo, porque no depende del hombre, es Dios el que hace llover en una ciudad y en otra ciudad no hace llover, lo dice la palabra. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Todo lo que pasa en nuestro mundo, la Biblia lo atribuye a Dios, a Dios. Y a veces nosotros caemos en decir, bueno, son las placas tectónicas como nos enseñaron en los colegios, pero es Dios, es Dios. Y Él es en su soberanía, aquí hace levantar un gran viento del mar. Él controla lo que es el mar, los vientos. Y cuando en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesús y le dice al mar, calla, enmudece, y los discípulos tuvieron temor. ¿Quién es este hombre?, decían.
el Señor controlando todo, todo el mar, los vientos, todo le obedece a Él. Podemos también meditar en eso. Vamos a dejar hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.